que el común de los españoles habíamos llegado al convencimiento de que ETA no era más que una organización totalitaria, violenta y racista, con la que no había nada de qué hablar, y no había nada de qué hablar ni con ellos cuando mataban, y creo que tampoco con quienes justificaban, celebraban y aplaudían los asesinatos, y hoy se presentan en las tribunas políticas viendo cómo desde fuera se les blanquea y se apuntan al autoblanqueo. La última humillación por parte del gobierno a las víctimas, de la que no se habla, porque se habla de la amnistía, pero aquí no se habla de los pactos con Bildu. Eso, desde cualquier punto de vista que se tome, es casi insoportable. Es insoportable porque tener que depender, que un gobierno dependa de gente que son los herederos del terrorismo, donde en Bildu hay un partido sobre una vertebral que es Sortu. Ahí hay terroristas. En mayo, si nos acordamos bien, en vísperas de las elecciones municipales de mayo, es cuando se supo que habían metido cantidad de terroristas en sus listas. Sí, casi 50. Sí. Casi 50, de los cuales había 7 asesinos. 7 asesinos. Entonces, claro, que Bildu sea el primer partido que da su sí a la investidura de Sánchez, yo creo que es una desgracia para la sociedad española. Es una desgracia, porque eso significa violentar la memoria de lo que fue la lucha contra el terrorismo, de lo que fue el terrorismo. Es una auténtica desgracia y estamos asistiendo a un fenómeno en que se recibe eso por parte de la sociedad casi de forma anestesiada, como si fuera inevitable, como si no hubiera nada que hacer. Bueno, con la sensación de que se está, desde el Partido Socialista, desde el gobierno y desde sus socios, intentando anestesiar a la sociedad a base de transmitir ideas de que todo es normal, todo puede ocurrir, nada de lo que ocurra puede a usted sorprenderle, y por cierto, aquello que pasó hace ya años, que había muertos y cosas de estas, esto tenemos que olvidarlo y superarlo. Entonces uno está con esa sensación de que se está intentando anestesiar a la sociedad, y eso desde luego produce, en mi caso como víctima del terrorismo y en muchas víctimas del terrorismo, un profundo disgusto. Claro, hay que guardar la memoria de lo que era aquello. Entonces, cuando uno ve esa fotografía del 13 de octubre y ve al señor Sánchez muy sonriente, uno se pregunta, pero ¿de qué se puede sonreír ante tamaña infamia? Es que es insólito. Fíjate que se habla de la amnistía, efectivamente, pero no se habla de Bildu. Bildu dice que sí, sí a todo, pero no sabemos. No se habla, las condiciones de ese sí no se conocen porque estamos en un proceso de investidura que es de una opacidad, que es, bueno, es mejor dicho, es un apagón informativo directamente. No se sabe nada, no se expresa nada. Esto es el PSOE, Rubén. Sí, esto es el PSOE. A esto ha llegado el Partido Socialista. Es como un enfermo que no genera anticuerpos. Ahí donde ve el poder, se tira hacia él. Y si el poder está al fondo del barranco, se tira al fondo del barranco. Y si el poder es gracias a que haya que pactar con los terroristas de Hamás, sí, como dijo Rosa Díez. Todo lo que sea necesario para alcanzar y mantener el poder, el Partido Socialista se suma para conseguirlo o mantenerlo. El PSOE entonces, que tú conociste, no existe. Bueno, antes hablábamos de Felipe González, de Alfonso Guerra, de los varones. Entonces, ¿lo que hay qué es? Bueno, yo me acojo a esa frase que suele decir Alfonso Guerra. Este es otro PSOE. Es otro PSOE con otra dirección, otras prácticas políticas, pero efectivamente yo creo que todo nos conduce a entender que lo que se produce es una desfiguración de la izquierda, una desfiguración del PSOE, que acaba siendo un partido crecientemente irreconocible respecto de lo que fueron sus señas históricas. El PSOE fue
un partido grande cuando fue un partido reformista, cuando fue un partido nacional, cuando fue un partido con vocación mayoritaria, cuando tenía esas señas de identidad. Fue un partido grande que aglutinaba a la mayoría de la sociedad española. Los gobiernos de Felipe González, el año 82, que se recuerda también. Bueno, esas eran las señas de identidad. Si esas señas se van dejando, se van apartando o se van regalando, pues es otro PSOE. Y es un proceso que va creciendo crecientemente a más y a más. Y que tiene una característica que es, yo diría que nauseabunda, que es que al final se confiere respetabilidad a quien nunca la merece, como es el caso de Arnaldo Otegi. Es un proceso en el cual ellos ganan respetabilidad. No es solamente de blanqueamiento, sino de ganar ellos respetabilidad. Yo creo que es lo que hace que sea un proceso nauseabundo. Que estemos hablando de asesinos, de gente que se le llama secuestradores cuando han sido torturadores. O sea, se les llama soldados gudaris a los que han matado, ¿no? Entonces, el cambio del bien y del mal, ¿no? Entonces, ¿tu padre sería un malo, entonces? Sí, evidentemente mi padre, como todos los asesinados por ETA, a día de hoy sería un malo al que en todo caso habría que olvidar, porque claro, si hay que establecer alianzas con los que justificaban y aplaudían los asesinatos, evidentemente habrá que olvidar a los asesinados. No sea que los familiares digan, oiga, no vayan ustedes por ahí, hagan ustedes un ejercicio de memoria, tengan en cuenta usted a las víctimas. Como eso no es posible en el esquema mental del Partido Socialista, se blanquea a los asesinos, se blanquea a quienes los justificaban, el secretario general y presidente del gobierno en funciones se deja fotografiar sonriente con Merche Izpurua, y las víctimas del terrorismo pasamos a ser esas pesadas, esos pelmas que siguen con su matraca a pesar del paso del tiempo. Bildu es el heredero del terrorismo, pero Bildu está formado por exterroristas. Yo siempre me he preguntado una cosa que no acabo de entender. Hay un delito que no prescribe nunca en política, que es el delito de la violencia de género. Y a mí eso me parece bien, todo se ha dicho, me parece bien que eso no prescriba en política. En cuanto a que alguien aspire a ser representante público con antecedentes de violencia de género, por más tiempo que se hayan producido esos antecedentes, me parece bien que eso no prescriba. Pero si eso no prescribe, el terrorismo prescribe. Eso me parece una cosa insólita. Porque creo que eso indica un serio deterioro de la sociedad, una anestesia de la sociedad, o una anestesia en la sociedad, que va viendo cómo eso sucede, poco a poco, paulatinamente, sin ningún movimiento de rebeldía. Y puede decir, bueno, ¿y qué es la rebeldía? Albert Camus lo dijo mejor que nadie en una obra maravillosa, es El hombre rebelde. Decía, ¿qué es el hombre rebelde? Es el hombre que dice no. Y a continuación añade, pero no porque se trata, porque diciendo no, dice sí a sus principios. Es decir, es el hombre que no se resigna, que no da por bueno lo que no hay que dar por bueno, que no admite lo que no hay que admitir, que dice no cuando hay que decir no. Eso es la rebeldía. Y a lo que estamos asistiendo en la sociedad española es a un proceso donde no existe ese germen de rebeldía, de decir no, cuando hay que decir no. Y a mí eso me parece especialmente inquietante. Yo creo que el presidente Sánchez lo que es un profundo desmemoriado.
Y además yo creo que es de los desmemoriados el que está en la peor categoría, es un consciente desmemoriado. Es que la amnistía es tomar el mundo al revés. Es decir, una cosa es perdonar y otra muy distinta es pedir perdón. Entonces, pedir perdón frente a aquellos que violentaron la Constitución, que intentaron un golpe de Estado en Cataluña, que aprobaron las leyes de desconexión del referéndum que hicieron el 1 de octubre, es una barbaridad. Eso desarma al Estado de Derecho y es un atentado contra el principio básico de igualdad, es un atentado contra el principio básico de los tres poderes, de respeto al poder judicial, que es un principio básico de la libertad, de la democracia y que está en nuestra Constitución naturalmente. Es una barbaridad de tal calibre y todo por conveniencia del señor Sánchez y los 7 votos que necesita para sacar su investidura, que evidentemente se puede entender muy bien que haya esa rebeldía, ese decir no en mi nombre, a lo que es una barbaridad.